Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? Estaba ausente lo que es una semana, ¿vale? Espero que te hayas portado bien, cariño. Espero. Richard, ¿por qué has estado ausente? Porque tuve lo que es una pequeña intervención. Ya estoy más estable, pero todavía tengo que ir con cuidado hasta que pase lo que es el mes. Pero aquí estamos, cariño. Esta semana no puedo cantar. Deja que me recupere un poco, bisonte. Es que de verdad tú crees que yo voy a entrar, pero así, en plan guerrero, corazón. Muy bien, mi bisonte. Estoy hasta emocionado porque puedo hacer esto, cariño. Puedo respirar. Entra aire. Entra aire. Yo sé que a lo mejor de repente mira, Richard. Bueno, Richard, no creo que sea para tanto, cariño. Cuando uno vive mucho tiempo sin poder respirar es horrible. Solo por la boca, por la boca, por la boca. Y ahora estoy mucho mejor, ¿vale? Un 80, casi un 90% mejor, le soy sincero, pero con el tiempo irá mejorando más. Entonces, bisonte, estoy emocionado. Déjame ser, bisonte, déjame ser. Antes de empezar, bisonte, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós, el universo. Empezamos, Tauro, cariño. Muy bien, corazón, muy bien. ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento como que tú necesitas que alguien te escuche, cariño, o necesitas de repente que esa persona que te interesa te escuche. Pero también siento como la energía de madre, de padre, una de dos. O tú necesitas posiblemente el consejo de tus padres, o me dice Richard, en estos momentos, ¿cómo me hace falta mis padres? Puede ser tu madre también especialmente, o posiblemente la historia en la cual tú estás metido, metida en estos momentos, puede estar relacionado por los padres de ellos o de ellas, mi querido bisonte, ¿vale? A lo mejor de repente la familia, sus progenitores, no están de acuerdo de que tú tengas contacto, comunicación con la persona que te interesa, o simplemente estás teniendo algún tipo de problema por una persona mayor, que puede ser un Tauro, pero también puede ser un Virgo. Piel blanca, cabello negro también, porque lo represento con la carta de la sacerdotisa, cariño. Puede ser también piel trigueña, ¿vale? Pero cabello negro. El cabello no cambia. Si se lo pinta es otra cosa, pero no cambia. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo para mi bisonte. Cayó. La carta de los enamorados y la carta del as de copas. Necesitas expresar, necesitas que escuchar posiblemente lo que siente, lo que quiere, qué es lo que pretende, cuáles son sus sentimientos de una persona en concreto. No todo tiene que estar relacionado con el amor, cariño. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, yo lo que necesito escuchar de parte de mi jefe de que estoy haciendo las cosas bien. También puede ser el caso. Yo lo que necesito escuchar de parte de mamá, de papá, que me diga que soy un buen hijo o una buena hija. Yo lo que necesito escuchar, Richard, es de parte de la persona con quien estoy saliendo, qué es lo que somos. Pareja, relaciones, amigos con derecho a roce, etcétera, etcétera. Tú necesitas que esta persona te haga sentir bien. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cariño, tenemos aquí lo que es la carta de los enamorados, que representa un Géminis, pero también representa lo que es la comunicación, la creatividad, el arte, etcétera, etcétera. Y está al costado de la carta del as de copas. Entonces, lo relacionamos con la comunicación. Tú estás esperando una respuesta real, me dicen. Tú estás esperando prácticamente un reconocimiento, me están diciendo, mi querido bisonte. Siento un Aries muy fuerte, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte. Puede ser que me digas, Richard, yo lo que estoy esperando es que mis hijos también, ¿por qué no?, reconozcan de que todo lo que yo he hecho en el transcurso de mi vida ha sido por ellos, o simplemente todo lo que estoy haciendo es por ellos, o necesito que me escuche mi consejo. ¿Por qué no? También puede estar relacionado con los hijos, ¿vale? Me dice, su lugar secreto. Ese espacio es un lugar en que solo usted puede entrar.
Cuanto más impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado será un lugar de comunicación con el divino. Respételo, me dicen, cariño. Mira, aquí hay mucho mensaje, mi querido bisonte. En primer lugar, Tauro. Es muy importante, cariño, que tus sueños, que tus logros o tus deseos, corazón, te lo guardes para ti, bisonte. Porque siento que a lo mejor de repente hay muchas personas negativas en tu ambiente, tus ideas también. Vamos a suponer que tú en estos momentos, yo qué sé, quieres abrir un negocio y de repente ya estás poniendo en las redes sociales, Dios apóyame con este futuro, con este negocio futuro que voy a hacer. Yo no digo de que no te acuerdes de Dios, cariño, pide a Dios, porque Dios te va a recompensar, pero no estés pregonando a los cuatro vientos tus deseos, tus secretos más íntimos o el sentimiento posiblemente que tú estás teniendo por una persona, porque nunca sabes, cariño, quién está de tu parte y quién no está de tu parte. Yo particularmente, mi querido bisonte, siento que estás rodeado de hienas, de brujas, cariño, de cuervos. Siento esto. Entonces, tienes que cuidar tu templo. El otro mensaje, bisonte, y yo no sé si te va a gustar, ¿vale? Pero bueno, Richard tiene que soltar su veneno. Ahora que estoy más sano. A ver, bisonte, puede ser que muchos de vosotros, no digo todos, a lo mejor de repente están en una etapa de reconocimiento. Están de repente conociendo a Pepe Lucho, a la Lupe, a Juan, a Fernando, y con todos ellos, cariño, al final ya terminas, ya sabes cómo, ¿no? Hay palabras que yo no puedo decir por YouTube. Entonces, tú tienes que cuidar también lo que es tu cuerpo, las energías, cariño. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, bueno, Richard, después del gusto viene el susto. Pero corazón, cuando uno está con una persona, aunque no es una persona real, solamente una persona de paso, tú no sabes cómo ha sido su trayectoria, su vida. Tú no sabes cómo están sus energías. A lo mejor de repente tú estás con esta persona, lo pasas bien, y al día siguiente estás con las energías bajas, al día siguiente te van las cosas mal. Entonces, cariño, tienes que tener mucho cuidado con quienes prácticamente te mezclas, mi querido bisonte, ¿vale? Solo como recomendación, porque las cartas dicen, es como que a lo mejor de repente muchos de vosotros entregan más de lo que tú tendrías que dar, cariño. Así te vas a ver más guapa, como me han dicho a mí en un video, así, bisonte, con la boquita cerrada, Richard. El Tauro. He hecho un video, Tauro, ¿vale? De una forma ilustrativa, educativa, ¿vale? De los premios MTV, corazón, donde sale haciendo lo que es el baile de la danza de Shakira, corazón. Me han dicho de todo menos bonito. Pero bueno, todo es libre albedrío. Pásalo a ver el video, yo lo voy a poner lo que es al final. Al final de la lectura lo voy a poner en las recomendaciones y yo lo hago de una forma ilustrativa. Siento que soy profesor, es cierto esto. Pero bueno, así mi querido bisonte, así mira. Así te ves más guapa y más guapo, ¿vale? Tienes que ser más reservado y reservada con tus cosas, bisonte. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es un Libra, tenemos lo que es un Piscis, tenemos lo que es un Aries y cierras con un Leo. Te había dicho que sentía un Aries, ¿no? Pues ya está. Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Yo siento, bisonte, que tú estás pecando de inocente, cariño. Siento esto, ¿vale? Es que tienes un buen corazón, cariño. Confías mucho en los demás. Y a veces uno tiene que estar un poco, yo que sé, atento y atenta. La letra N. La letra P. La letra G, de gato y de gata techera. La letra T, corazón. Yo siento que tú estás pecando de inocente. Siento esto. Vamos a ver. A ver, bisonte. ¿Por qué me salió la carta de los enamorados y la carta de las de copas? Vamos a ver, cariño. Que me dé más información, bisonte, bisonte, bisonte. Que me dé más información para mi bisonte. Esta carta lo siento. Tenemos lo que es la carta del 4 de oros, cariño. Está siendo como un libro abierto en estos momentos. Mira lo que te dice. Cuida tu templo, cuida tu tesoro, cuida tus ideas, cuida tu sueño, bisonte. Siento que hay muchas personas que están con la oreja ahí,
buscando de repente tu talón de Aquiles, bisonte, para poder verte yo que sea arrastrado en plan serpiente, corazón. Entonces nos dicen, este mensaje que le estoy entregando, lo que es a mi bisonte, te quiero cariño, es para que cuides prácticamente tu templo, tus deseos, tus proyectos, tu dinero también. A lo mejor es una semana, bisonte, en la cual vas a estar de mano larga. ¿Cómo así, Richard? Viene la Lupe, viene Pepe Lucho. Ay, Tauro, por Dios, Tauro, necesito que me prestes dinero. Es urgente, como cuando vosotros a veces me preguntan y me dicen, Richard, urgente, ayúdame, por favor. Y yo digo, uy, le estará pasando algo malo. Quiero saber si Pepe Lucho me ama. Por Dios. No hay cosa más grave en el mundo. Urgente, ayúdame, por favor. Quiero saber si Pepe Lucho me ama. Así, igualito, corazón, ¿vale? Puede ser que venga una persona y dice, urgente, quiero que me prestes dinero. Tú lo prestas dinero, bisonte, y al día siguiente te das cuenta que se ha ido de vacaciones, ¿vale? En clase Big. Entonces, tienes que cuidar también lo que te ha costado tanto esfuerzo poder reunir lo que es en la parte económica. O simplemente guarda tus intimidades, bisonte. Vamos a continuar, cariño. Yo quiero saber, bisonte, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios universo me ayude. Que Dios... Muy bien. La carta del 5 de espadas y la carta del 4 de copas. Existe, bisonte, hoy la garganta me traiciona. Existe, mi querido bisonte, una persona que está planificando, está viendo cómo buscar tus debilidades, cariño. Fíjate por qué. Ten mucho cuidado, bisonte, porque es una semana en la cual tienes que estar alerta, corazón. Si te das cuenta, aquí hay un personaje muy atractivo, muy atractiva, pero está lo que es a la defensiva, cariño. Está con una espada, ¿te das cuenta? Y aquí este personaje está viendo la forma, posiblemente cómo hacerte daño, bisonte. Por eso, corazón, siento que es una semana que tienes que ser un poco más discreto y discreta. Richard, quiero gritar a los cuatro vientos que lo quiero, Richard, que me lo he comido. Te lo guardas para ti, ¿vale? Te lo guardas para ti. Solo cuéntamelo a mí, cariño, con un perfil falso. Entonces, bisonte, tienes que ir con cuidado, ¿vale? Porque hay una persona que está buscando tu punto débil, tu debilidad, mi bisonte. Vamos a continuar, o simplemente si tú de repente has tenido algún tipo de discusión, de lío, de alejamiento de una persona, esta persona está lo que es a la defensiva, no se pone en contacto contigo, comunicación cero, tú lo escribes, tú lo llamas y no te responde. ¿Por qué? Porque esta persona, cariño, se siente herido, se siente herida y está buscando venganza, bisonte. Uno más. Y tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Siento que hay una persona, bisonte, que dice, yo sé que Tauro me va a perdonar, cariño, ¿vale? Yo sé que me va a perdonar. A pesar que a lo mejor de repente esta persona te ha traicionado, porque aquí también representa lo que es una traición, la carta del 5 de espadas, cariño, te ha traicionado, esta persona dice, aquí yo soy su bombón, ¿vale? Aquí yo soy su silicón, ¿vale, cariño? Entonces, este personaje bisonte piensa de que tú lo vas a perdonar, de que tú le vas a dar lo que es una oportunidad, porque tenemos la carta del 10 de copas. Se siente especial, se siente la última chupadita de mango, la última Coca-Cola del desierto, cariño. Se siente como Richard, intocable. Ay, por Dios. Richard, si te han dicho de todo, también en los comentarios. De verdad, hasta charlatán me han dicho. Muy bien. Vamos a continuar, bisonte, para solteros y solteras. Ten mucho cuidado, Tauro. Vamos a ver. Voy a sacar el tarot de la discordia. Por ese tarot me han criticado, el tarot espiritual. Vamos a ver, solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Mira el video, corazón, te va a encantar. Que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la muerte. Vas a empezar una historia o vas a conocer a una persona, pero es más pasional, ¿vale? Por el momento. Si tú me dices, Richard, no, Richard, yo no puedo estar con nadie si no me trae lo que es el anillo. No, por el momento siento que va a haber una atracción o posiblemente va a pasar algo más pasional. Puede ser un Escorpio, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque tenemos la carta de la muerte y la carta de la muerte es más pasión, cariño. La carta sí y la carta del diablo, cariño. Te veo comiendo como loca, como loco. Te veo comiendo como critter.
Bisonte, cariño, es una semana pasional. Es una semana en la cual posiblemente tú vas a estar más atractiva, más atractivo, y siento que vas a tener una canita al aire. Richard, yo qué sé, un desliz lo tenemos cualquiera, cariño, sí, cualquiera, pero tú no eres cualquiera, cariño, lo tuyo es vicio. Lo tuyo es vicio, Tauro. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Entonces, Bisonte, no vaya a ser que a lo mejor las personas que se acercan en tu vida solamente va a ser pasional y te veo en plan Candy, ilusionada, ilusionado, y me dice, Richard, me ha utilizado. Me siento utilizada, Richard. Me siento utilizado. Te lo estoy advirtiendo. Las personas que van a llegar en esta semana o a partir que tú mires la lectura van a ser más pasional, cariño. Porque cierras con la carta del 5 de espadas. Puede ser que te lleves algún tipo de decepción. Entonces, cariño, come tranquila. Ya está. Come tranquila y no te hagas lío. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi bisonte. La carta de la sacerdotisa. Posiblemente puede ser que estás lidiando con un Tauro o con un Virgo. Veo que es una persona muy evolucionada, una persona muy madura, muy maduro, muy intuitivo, intuitiva, porque tiene lo que es el tercer ojo, bisonte. Esta persona puede ser que sea mayor de 40 años, me dicen. Es una persona que se cuida mucho su aspecto físico. Posiblemente puede ser que se pinte el cabello de algún color. Es una persona que también puede tener un alto cargo. Corazón, veo que te gusta ascender rápido, ¿vale? Porque puede ser tu jefe, tu jefa, pero también puede ser tu profesor o tu profesora. ¡Ay, por Dios! Muy bien. Y tenemos lo que es la carta de la justicia. Posiblemente, mi bisonte, puede ser que tú también estás lidiando con una persona de elemento aire, especialmente lo que es un Libra, me dicen. Esta persona puede ser de rasgos asiáticos, como yo, chinito, corazón, cabello negro, largo. Puede ser que su trabajo está relacionado con la justicia, trámites legales, un abogado, juez, documentos también, o trabaja lo que es en una oficina. ¿Por qué no? O tú de repente tienes algo relacionado con la parte legal con este hombre o con esta mujer, pero tú ve tomando lo que mejor suene. La carta también del 6 de espadas. Existe una persona bisonte que aparece en tu vida por sorpresa. Richard, me lo encontré y fue como la canción de Pandora. Qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle, una chispa en equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco. Muy bien. Te vas a encontrar con una persona, cariño, que vuelve otra vez al lugar de origen. A lo mejor de repente esta persona había inmigrado, a lo mejor de repente esta persona no tenías contacto con él o con ella, pero vas a saber algo de esta persona. Puede ser de elemento aire, piel blanca, muy blanco, cabello negro, corazón. No es Morticia. No es Morticia, ¿vale? Pero es muy blanca, es muy blanco, corazón, ¿vale? Y cabello negro, me dicen. Puede ser también que viva cerca de la costa, cerca del mar. Bendiciones, bisonte. Te quiero, suscríbete, ya me contarás si te gusta la lectura. Hasta la vista y sé feliz. Mira el video que te voy a promocionar al final de la lectura. Te quiero, bisonte.